Hola, ¿qué tal? Estamos en el post-Gran Premio de Bélgica, pero también en un previo del siguiente Gran Premio que va a ser nada más ni nada menos que en el circuito de Monza. El siguiente Gran Premio en donde seguramente un equipo, el equipo que juega de local, Ferrari, no lo va a pasar tan bien. Estoy con John René Montes, estoy con Sergio Alejandro. Un saludo a los dos. Hola, ¿qué tal? Saludos, Víctor, ¿cómo estás? Bueno, feliz de estar nuevamente aquí en el Post Gran Premio, una carrera de Bélgica. ¿Qué hay? Esas carreras, esas últimas carreras en Bélgica que no están siendo para nada emocionantes. Sergi, ¿qué tal? ¿Cómo lo viste? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Víctor? Bueno, no fue una de las carreras más emocionantes que recuerdo. Bueno, justamente hablando de eso, que ya me imaginaba que íbamos a empezar hablando de la carrera, si fue aburrida o no, si fue interesante o no, si fue demasiado plana, por decirlo de una manera elegante. Vamos a ver, le voy a dar mi opinión, voy a empezar con mi opinión y después me la dan ustedes. Yo creo que la Fórmula 1, o al menos en mi opinión, a lo mejor es una opinión muy particular, pero a mí siempre me parece interesante. ¿Y por qué me parece interesante? Porque tengo un montón siempre de alternativas en las cuales fijarme. No, yo creo que una carrera no me da abasto para fijarme en todas las cosas que quiero ver. Por ejemplo, la lucha de Mercedes. A pesar que está muy marcada y a pesar de que cada día vemos que Valtteri Bottas hace cosas para no agredir deportivamente a Lewis Hamilton, y se ven de una manera bastante clara en muchas ocasiones, siempre tenemos que ver hasta qué límite o hasta dónde le está dando realmente ese límite Mercedes para poder llegar o no hasta el final. Tuvieron una llamada de atención muy importante en Silverstone en la primera carrera, por lo tanto no hay que tener las cosas tan aseguradas como parecen que están. El trámite, sí, hubo igualmente un montón de detalles que yo creo, por lo menos, repito, en mi opinión, el avance del equipo Renault, esa pelea o no que hubo prácticamente un poco a la distancia, pero ¿por qué no? Con Red Bull, junto con un equipo que resurgió. Luego podemos analizar de qué y por qué, justamente en la firma del Pacto de la Concordia. Pero en definitiva lo que quiero decir es que a mí la Fórmula 1 siempre me parece interesante. Y en algún rincón, o más allá, o más adelante, en el medio o atrás, siempre hay cosas interesantes que ver. Tanto en la pista como en los boxes. Porque en los boxes también, a pesar de ser una carrera que justamente fue marcada por una sola parada y todo este tema de que si paraban o no paraban otra vez, no sé, a lo mejor esperamos que todas las carreras sean como las del 98 en Spa o algo así, pero eso no se va a dar. También tengamos en cuenta que estamos viviendo prácticamente una carrera de Fórmula 1 detrás de la otra, y eso también es probablemente mucho pedirle, que todas las carreras en menos de 2 meses, o un poquito, no, menos de 2 meses, hubo 9 carreras. 7 carreras. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Por lo tanto, yo creo que respeto a las opiniones, que sí, vuelvo a decir, no fue de las mejores carreras que hubo en Spa, pero tampoco es una cuestión ni de circuito, yo creo, porque también o mucha gente se ha encargado de decir y de marcar a muchos circuitos donde ha habido carreras muy interesantes y muy aburridas, de todo tipo, o menos interesantes, para decirlo bien. John, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu punto de vista? Yo comentaba con unos amigos y les decía, no sé si estaba viendo Bélgica o Sochi, pero había algo que de pronto no termina de gustarnos a todos, y es obviamente cuando Mercedes gana las carreras. Pero como dices tú, Víctor, quizás nosotros los que somos más fanáticos de la Fórmula 1 siempre encontramos algo, o sea, siempre hay algo en lo que uno puede destacar o te puede quedar. Bélgica no la vamos a recordar por el paseo de Hamilton, pero estoy seguro de que nadie se va a olvidar de lo muy mal que lo pasó Ferrari aquí, y de mucho menos nos vamos a olvidar de Monza si todo es como apuntaba a ser. Entonces yo creo que siempre hay cositas para destacar como bien lo marcabas. Ahora, el Gran Premio de Bélgica es la pista que más pues, a mí del calendario la que más me gusta, independientemente de cómo salgan las carreras. Y yo creo que aquí el tema no es tanto de la pista, sino también un poco de cómo está llevando la Fórmula 1 básicamente el tema de los motores. Ellos decidieron tomar
una alternativa bastante fuerte en 2014. De ahí en adelante los motores nunca pudieron igualarse. Y cuando parecía que teníamos uno que estaba dando en la tecla, resulta que era ilegal. Pero voy a meterlo entre comillas porque puede de que Ferrari sí haya tenido un hueco haya encontrado un vacío en el reglamento o directamente estaba violando el reglamento. Pero a veces uno se queda con la FIA como, bueno, si no vas a apoyar la ilegalidad, pues no apoyes todas las ilegalidades. Entonces, pasa como Ferrari, que lo mandan a desechar un motor entero, pero entonces luego te salen con lo de Racing Point, que bueno, no, pero sí, pero bueno, sí, o sea, los fuimos a visitar en marzo, pero bueno, no revisamos lo que teníamos que revisar, entonces vamos a multarlos con platica nada más. Y eso a mí me parece que ahí es donde está el problema, o sea, en los escritorios empiezan a definir cosas que después nos terminan dando las carreras que nos dan. Sergi, ¿cómo lo viste? Yo creo que lo intenté dejar bastante claro. Sé que es difícil y entiendo perfectamente a la gente que puede decir fue una carrera aburrida, pero por ejemplo, quería dar el caso o el ejemplo de carreras que se dieron y frases que se emitieron en contra del circuito de Valencia, que es la ciudad donde vivimos tanto tú como yo. Y un circuito en que se lo criticó muchísimo, pero recuerdo que la última edición, la del 2012, no la vi, no recuerdo que se criticara mucho, y era el mismo circuito. Por lo tanto, lo que cambia muchas veces son las circunstancias. Está bien que es posible que se dé unas determinadas características, pero muchas veces no. Lo escuché de tantos circuitos, lo escuché, ¿no? Aquellos bautizados, o todos los bautizados como tilcódromos, como por ejemplo cuando fue mutilado el circuito de Hockenheim, el legendario, ¿no? Histórico circuito de Hockenheim velocísimo, y que no se daban, no se terminaban de dar carreras. No recuerdo el año en que hubo una carrera maravillosa, muy buena, con el aporte de la lluvia, y sin embargo cambió completamente. Ahí se dejó de decir de lo que se decía de ese circuito de Hockenheim. ¿No te parece que muchas veces hay una carrera como esta y parece que que tenemos demasiadas expectativas por lo que tiene la historia o la leyenda de ese circuito? Correcto, coincido contigo. También volvemos a lo del circuito de Valencia, con lo que comentabas. El último año fue emocionante. Ciertos tilcódromos, por ejemplo Rusia, que tienen el cliché de carrera aburrida, por ejemplo 2015 estuvo bien, 2016 también fue interesante. Depende, coincido contigo con las circunstancias. También Bélgica, podemos estar de acuerdo o no, que pues ha perdido un poco de riesgo por el tema de han quitado AstroTurf, han asfaltado muchas escapatorias, le quita un poco el tema riesgo al circuito. Muchos pilotos han estado abusando de los límites de pista. Verstappen, el que más he visto ha sido Verstappen abusar de los límites de pista. Pero también tenemos en los precedentes, por ejemplo, las 3 últimas ediciones, 2017, 2018 y 2019, nos han dado ediciones con lucha por la victoria, con 2 pilotos de 2 equipos distintos peleando por la victoria. Este año no ha sido el caso. Yo creo que también esperábamos algo así, un poco de igualdad, un poco de competencia, y no ha sido el caso. Ha sido un paseo de Mercedes como ocurrió en 2015, por ejemplo. Bueno, no es una cuestión. Lo que yo a veces no entiendo es, por ejemplo, la carrera de este último fin de semana, si se hubiese corrido en Paul Ricard, todas las culpas hubiesen sido para el circuito, pero como se corrió en Spa, la culpa es de la Fórmula 1. Eso no lo termino de entender. Y otra cosa, lo que comentabas con respecto a Sochi, se va a correr en un momento diferente del año a la que se corre siempre. Cuidado, que es muy probable que llueva, porque en algún momento va a tener que llover, por ley de la probabilidad se va a dar, y es muy posible que sea en Rusia, aparte de un poquito de frío seguramente. Va a cambiar completamente la forma de ver de Sochi. Ya, si sucede eso, seguro, o muy probable, puede que no, también a veces la lluvia no cambia tanto las cartas, no mezcla tanto las cartas, pero bueno, supongamos que fuese así, seguro que eso de que Sochi circuito aburrido y tal, que entiendo que tenga determinadas características, pero tampoco el señor Tilke puede hacer milagros. Le dan una determinada cantidad de terreno, yo creo que se hace lo que se puede, y bueno, en algunos lugares probablemente es un poco repetitivo en el caso de determinados diseños de curvas que parecen que fueran iguales, pero tampoco tiene mucho que inventar. Yo creo que la clave en todo caso está
en hacer circuitos tipo, porque es un circuito donde siempre hay alternativas, es el de Montreal. ¿Y por qué? Porque tiene menos escapatorias, porque ahí están los muros cerca en muchos lugares, y eso da una expectativa y una perspectiva de carrera completamente diferente. Si a eso le agregamos la lluvia al circuito Gilles Villeneuve de Montreal, es por eso que tiene. Pero también, incluso, alguna vez se dieron carreras, raramente, ¿no? Se dieron carreras bastante normales. Incluso en Spa yo he visto carreras normales. Recordaba el otro día cuando se hablaba de esto de la carrera aburrida o no, en el año 99, por ejemplo, en donde no pasó nada y que, por cierto, venía la expectativa de Eddie Irvine de recuperar y que fue una parte final tremenda del equipo Ferrari e incluso tragicómica. No sé si es porque veo la Fórmula 1 desde hace tanto, pero he visto tantas peripecias y tantas historias de algo que vamos a hablar después, que es la actualidad del equipo Ferrari, que realmente no sabe nadie por dónde tomarla o por dónde empezar, ¿no? Pero bueno, quería hablar sobre todo, arrancar con esto de carrera aburrida sí, carrera aburrida no. Y ahora el segundo punto sería hablar de Hamilton, que es una pregunta para John, no es una pregunta difícil. Hamilton tiene el campeonato en el bolsillo, está intentando asegurárselo por si un día aparece un positivo y tiene que estar 2 o 3 carreras fuera. Sí, el tema de este año es que yo creo que por auto y por nivel Hamilton está casi seguro con el 7º mundial. Pero está todavía la expectativa, el tema de que cualquier día pueden fallar. Y si cualquier día fallan, quien está segundo no es Bottas, es Verstappen. Entonces yo creo que Verstappen haya hilvanado tantos podios consecutivos y esté ahí al acecho, aunque en puntos el colchón es muy grande, pero que por lo menos esté ahí por encima de Bottas, todavía hace de que uno tenga la esperanza de que en algún momento algo puede pasar y se le puede escapar. Pero si pensamos solo en el auto y el nivel de Hamilton, es muy, muy difícil. Ahora, lo que tú mencionas del coronavirus, ya le pasó a Checo Pérez. Estuvo en un calendario tan corto, estuvo 2 grandes premios seguidos afuera y ninguno de los pilotos está exento de esto, así que quizás por ese factor sorpresa podríamos decir que Hamilton todavía no tiene todo asegurado, pero... A mí me da la impresión de que tanto Mercedes como Hamilton están tratando, sobre todo Hamilton, ¿no? Junto con Mercedes, está aprovechando al máximo. Eso de que va paseando, yo no me lo creo. Yo creo que está yendo bastante al máximo, más de lo que nosotros pensamos, probablemente muchísimo más, y esté haciendo eso por una cuestión de que se puede dar en imponderable esto, porque esto le puede tocar a cualquiera, y es algo completamente insólito que se diera que Hamilton se tuviera que quedar, aunque estuviese bien y pudiese correr, pues no va a poder correr si tuviera un caso de este tipo, ¿no? de esta índole, que todo puede pasar. Recordemos que son solo 20 pilotos en todo el mundo y el 5%, que era ese 5% era de Checo Pérez, dio positivo y tuvo que quedarse fuera 2 carreras. Imagínense si esto le sucede o si le sucede algo parecido a Lewis Hamilton. Sergi, una pregunta. Hablando de Hamilton y hablando de dominio, mucho dominio, Mercedes está por encima de una forma estratosférica, ¿no? Hablando de esto, pero hay un holandés que se llama Max Verstappen que sigue estando ahí, que si le pasa algo, como lo que hablábamos, que puede pasarle a cualquiera, o tienen un problema por un abandono, como se rompió la rueda en Silverstone, se podría haber roto y no haber sumado ningún punto, estaría mucho más cerca. O sea que hay dominio, pero Red Bull Honda está ahí, ¿no? Está ahí, pero está ahí no por Red Bull, por Max Verstappen. Hay que valorar, el otro día salía el gráfico en la carrera de los 3 primeros clasificados y el resto de la parrilla, o sea, los 3 primeros estaban ya por la curva 5, por Les Combs, el resto estaba encarando Rouge o saliendo de la Sur, de la primera curva, y muchos decían, ¿esto es la representación de la Fórmula 1.5? No, hay que destacar Max Verstappen. En una época, en un año de dominio total de Mercedes, está plantándoles cara, está siendo alternativa, ha ganado una carrera. También por circunstancias de esa carrera pudo ganar, pero también ha quedado segundo en Hungría, quedó segundo en España. Está ahí, está el acecho y sí que una carrera mala de Mercedes y está segundo en el Mundial, como comentaba John.
hay que valorar mucho que Verstappen esté segundo del Mundial. Y con un abandono en la primera carrera, no, recordemos que en el arranque del Mundial en Austria sufrió un abandono por falla mecánica, lo que le hizo sumar menos puntos, cosa que Mercedes, como sea, pero no le ha sucedido todavía. Para dejar zanjado el tema de Red Bull, preguntarle a John, ¿de verdad está tan asegurado, hablando, bueno, o cerrando el tema de Red Bull junto con el de Hamilton, ¿de verdad está cerrado el campeonato entonces? Lo que pasa es que el problema de, por ejemplo, el campeonato de constructores, el problema de Red Bull es que está con un solo piloto peleando, porque por más de que Albon en los últimos 2 grandes premios ha estado muy al nivel del auto, ha clasificado un poco mejor o de manera más cómoda y ha estado peleando, sigue estando en ese segundo lote, no logra colocar el auto a cruzarlo con los 2 Mercedes, y ese es el punto, que al final en constructores no te alcanza, y cuando vas al de piloto tampoco tienes alguien que le ayude a Max Verstappen, a menos de que le pase algo a los propios Mercedes. Entonces eso es lo que a veces no nos termina de convencer de que quizás se pueda dar el cambio de mando en algún momento, pero igual, que Max Verstappen esté a la expectativa, yo creo que ya nos genera a todos, en el que en algún momento puede pasar cualquier cosa. Ya tuvo un abandono Bottas, ya tuvo una carrera donde no sumó puntos Bottas, ya tuvo una carrera donde no sumó puntos Verstappen, y todos estamos esperando que le toque a Hamilton, que si mal no recuerdo, si me pongo a ver las estadísticas, voy a encontrar que solamente no sumó puntos en 1 o 2 de las últimas como 80 carreras. Entonces va a ser muy difícil realmente que eso pueda pasar, pero igual él es quien hace mantener toda la expectativa del Mundial. Yo creo que, aunque parezca que esto está completamente finiquitado, yo creo que le queda todavía bastante, no solamente por el tema de la posibilidad de un positivo por coronavirus y todo lo que puede suceder, sino por el tema básicamente por el tema de que está Verstappen ahí, y cualquier problema o cualquier cambio que pueda haber junto a determinadas características del circuito, yo creo que es una cuestión de tiempo, o a lo mejor estas 2 carreras que vienen, las de Monza y Mugello, pueden dar algún tipo de cambio en el Mundial que puede llegar a poder poner, ¿por qué no? Yo creo que no se ponen nerviosos nunca, pero al equipo Mercedes, que solo ellos, como dije al principio, saben si están realmente tan al límite. Y hablando de límites de Mercedes, quería hacerle la pregunta a Sergi. ¿De verdad la supresión del Party Mode ha afectado a Mercedes? Yo en particular creo que sí. No de una manera explícita, pero creo que no es tan... Porque estábamos hablando en Spa de un circuito muy largo. Las diferencias no parecieron ser tantas. Yo creo que en algo les ha afectado. Yo creo que sí, pero también a Red Bull. Red Bull tiene también Honda tiene también un modo de clasificación muy potente. Les ha afectado. Yo creo que querían igualar un poco y han dejado las cosas como estaban. Tal vez sí que a Mercedes le ha afectado un poco más, pero no creo que sea una revolución tan grande como para compactar la parrilla en clasificación y que Mercedes esté solo 2-3 décimas por delante y no 7, 8, un segundo. No creo que les haya penalizado tanto. Bueno, vamos a ir cerrando lo que fue el Gran Premio de Bélgica. Yo creo que una de las cosas reseñables, o más reseñables, fue ese aumento de rendimiento del equipo Renault, que estuvo ahí adelante, estuvo mezclado entre los primeros 6 de forma constante, luego se arrimó incluso Esteban Ocon a pelear con los Red Bull, bueno, con Albon sobre todo. Muy positivo para esa elección de Fernando Alonso. Aquí en España muchos ya decían, por fin ha elegido bien, pero para eso falta mucho. Vamos a ver cómo van las cosas en Monza y en el resto del campeonato, que todavía va a ser bastante largo, al que se han sumado un montón de carreras, como todo el mundo sabe. Vamos a hacer un rápido previo de lo que viene. Circuito de Monza, carrera corta, carrera rapidísima, coches con una configuración completamente diferente y un equipo Ferrari que llega probablemente en sus peores horas en una década o más. Yo creo que es peor todavía la situación que se vivió en Spa de la que se ha vivido en el 2010.
¿Cómo lo has visto esto, John? ¿Y cómo lo ves? Creo que de las radiografías más grandes que podemos tener de Ferrari, no solo en la carrera de Bélgica, sino de lo que viene para Monza, fue la declaración de los dos pilotos, ¿sabes? Porque ya no solamente es lo que pueda decir de Vettel, sino lo que empieza a decir Charles Leclerc. Hay una declaración, un video de Vettel donde habla, le dicen, no, Binotto dijo tal cosa, y la única respuesta de Vettel fue, bueno, si Binotto lo dice es así, como diciendo, ya que diga lo que quiera. Y que Leclerc haya tenido el enojo que tuvo con el equipo en su parada en boxes, lanzó una expresión grosera en italiano, y luego más adelante esa discusión que todos vimos que tuvo directamente con el ingeniero porque no le sabía decir la estrategia, ya también te habla de que definitivamente internamente el equipo está sufriendo esa presión de no ganar, de no tener resultados y de que ni siquiera pueden estar en función de pelear podios, de que son equipos de media parrilla, pero no es de la media parrilla alta, sino de la media parrilla media. Entonces, todo eso está empezando a ya generar no el mejor ambiente. Llegan a Monza con el peor resultado de la temporada, donde no fueron competitivos nunca. Yo creo que verlo a Leclerc largar también ser octavo y que en menos de 2 vueltas ya estuviera otra vez a su lugar 13 impacta ver eso. Entonces yo creo que sí está en el peor momento de la era híbrida. El 2014 fue un año difícil, pero este 2020, con todas las expectativas que había, con los dos pilotos que tiene, realmente yo creo que las cosas sí están en crisis, por más de que Binotto quiera decir que no. Y habrá que ver, después de la imagen que dejen en estas 2 primeras carreras en Italia, a ver qué pasa en Maranello, si sobrevive Binotto o qué más pueden hacer. Porque no olvidemos de que hace poquito se reestructuraron y precisamente crearon un departamento que iba a revisar pero muy rigurosamente el desarrollo y evolución de la SF1000, y al parecer no está funcionando, o por lo menos no como debería. Bueno, la verdad es que uno ve la SF1000 y parece que fuera, esto dicho con todos los respetos, un coche anticuado. ¿Por qué? Porque se ve un coche con un diseño completamente frontal, por lo menos, completamente desfasado con lo que lo han hecho los demás, ¿no? No digo lo que ha hecho Racing Point, pero sí, por ejemplo, con lo que ha hecho Renault. Y bueno, probablemente Alfa Tauri no sea de esa manera, pero sí Red Bull, y sí otros que han seguido un poco esa línea de Mercedes con una parte frontal completamente diferente, más fina, más angosta y con otro tipo de penetración en el aire. Pero bueno, cada uno sabrá por qué lo hace, y entiendo que en Ferrari han intentado hacerlo de esa manera por alguna razón y no les ha salido nada bien. El año pasado ganaba Charles Leclerc en el circuito de Monza, y en esta ocasión yo creo, Sergi, que les va a costar mucho quitar esa imagen. No digo ya ganar, por supuesto, porque no lo pueden. Yo creo que ni aún soñando en que llueva torrencialmente, se choquen 4 o 5 coches, salgan 4 safety car, ni aún así creo que tendrían claro que pudieran ganar en Monza. Lo tienen difícil. A lo mejor marca un punto de inflexión. Lo que pasa es que el problema no solamente es Monza, sino que después viene la carrera número 1000 de Ferrari, y es algo histórico que puede ser histórico a lo mejor negativamente. Sí, viene la carrera 1000 en Mugello, que tiene una de las rectas más largas de este campeonato atípico 2020. Lo va a pasar mal Ferrari en Monza, lo va a pasar muy mal. Ni en sueños pueden imaginar otra victoria. Como decías tú, ni aun habiendo un cataclismo mundial, pueden repetir la victoria del año pasado. Suerte, yo creo que suerte tienen este año, entre comillas, es una pequeña bendición el COVID-19 para que no haya público en Monza. Porque la presión del público italiano, que no perdona, en Monza este año habría sido tremenda. No hay público, no va a haber público en Monza, pero sí lo va a haber en Mugello, cuidado. No sé cuánto va a haber, porque las entradas de verdad son carísimas, carísimas. Muy al contrario de lo que va a suceder en el Gran Premio de Turquía, donde las entradas van a ser prácticamente tiradas de precio. Lo que pasa es que hay que ir hasta Turquía, y Mugello queda ahí al lado, sobre todo para los tifosi. Pero creo que le han puesto tan caras las entradas, esto lo digo con sarcasmo, porque así no tienen demasiada gente como para poder criticar lo que pueden llegar a ser o no Leclerc y Vettel, que sigue en su línea. Yo incluso lo veo cada vez más tranquilo, y Vettel, recordemos que a pesar de los problemas que tuvo Leclerc o lo que sea, quedó delante de su compañero de equipo
iba a decir por fin, pero bueno, finalmente en este 2020 y las cosas están demasiado complicadas. Por supuesto que todo el mundo va a esperar a ver qué pasa con ese Alfa Romeo o esos Alfa Romeo que puedan llegar a superar en Monza o en Mugello a alguno de los dos Ferrari. Yo creo que eso no va a pasar. Es mi opinión personal, creo que no lo van a dejar hacer, no va a suceder, eso no puede suceder de ninguna manera y por supuesto tampoco ninguno de los Haas, aunque los Haas se ayudan solos, vamos a decirlo, en este apartado, aunque los 3 equipos que están motorizados con Ferrari lo están pasando y lo van a pasar muy mal. Esa es la teoría, tanto en Monza como en Mugello. Hemos analizado la situación de Ferrari, que no va a ser como pensábamos y como estábamos diciendo la mejor forma de llegar a 2 carreras consecutivas en Italia, que va a ser algo que se va a producir por primera vez en la historia. Queda todo dicho. Después de esta carrera vamos a volver a estar y bueno, vamos a ver qué pasa con Ferrari, ¿no? Definitivamente Ferrari es como ahora mismo lo que todos tenemos pendiente. Si la punta del campeonato no quiere cambiar, por lo menos nos entretiene los bochornos que está haciendo Ferrari en la parte media-baja de la tabla en estos momentos. Y Sergi, también antes de despedirte, quería hacerte un apunte de un equipo del que no hemos llegado a hablar y en el que parece que toda la mala suerte va para Carlos Sainz. Pero bueno, no hay nada que sospechar. McLaren ha dado, se puede decir quizás, no sé si un paso atrás, pero bueno, está luchando con Renault. Hay que tener en cuenta que Renault es quien le da los motores a McLaren, que McLaren el año que viene se va a pasar a Mercedes y de alguna manera a nivel empresarial las cosas a veces hay que entenderlas de esa manera, ¿no? Sí, tampoco hay que un poco pensar en boicot de McLaren a Carlos Sainz, como he estado leyendo, o boicot de Renault a McLaren, pero bueno, sí que es verdad que en temas empresariales pues habría que verlo de ese modo. Mala suerte de Carlos, mala suerte de McLaren, que pese a sumar puntos con solo su piloto ahora estrella, Lando Norris, vuelve a estar tercera del Mundial de Constructores, 2 puntos por delante de Racing Point. Bueno, una situación, y de Racing Point no hemos llegado a hablar, pero vamos a tener mucho que hablar. Le vamos a dar incluso un poquito más de importancia para ver qué pueden hacer en estas 2 carreras siguientes, con un checo que ha vuelto a estar envuelto, se puede decir, en la polémica por alguna estrategia inentendible, inexplicable, tanto con él como la que hicieron también en el último Gran Premio de los 2 que hubo en Inglaterra con Nico Hülkenberg, aunque para cada caso el equipo ha tenido su explicación. La verdad es que a veces no se llegan a entender muy bien. Un saludo, John, un saludo, Sergi. Nos volvemos a encontrar en el próximo Gran Premio o en el post Gran Premio de Monza, previo al Gran Premio de la Toscana en Mugello. Hasta luego, Víctor, gracias por la invitación y bueno, a ver qué nos trae Monza. Un saludo, Víctor, un saludo, John. Muchas gracias por este ratito y nada, a ver qué nos depara Monza, qué nos depara Mugello y ya viene la parte casi interesante del calendario. Muy bien, un saludo a todos. Nos vemos.